El cañón brilla al rojo vivo, no tibio, no caliente, resplandeciente, como hierro recién sacado de la forja de un herrero. El vapor brota de la camisa de agua en violentas ráfagas, silbando en el aire nocturno empapado por la lluvia. El olor es abrumador, metal quemado, pólvora, sangre y miedo. Las manos del sargento John Basilone están ampolladas y en carne viva, sus antebrazos marcados por las quemaduras, su visión borrosa por el sudor y el humo. Pero su dedo no se separa del gatillo, porque si deja de disparar, la línea se rompe, y si la línea se rompe, todos mueren. Es el 24 de octubre de 1942. Guadalcanal, una estrecha franja de lodo y selva en las Islas Salomón que se ha convertido en el eje central de toda la Guerra del Pacífico. Quien controle esta isla, controlará el campo Henderson. Quien controle el campo Henderson, controlará el aire. Y quien controle el aire, controlará el resultado de la guerra. Los japoneses lo saben. Los estadounidenses lo saben. Y esta noche, bajo la lluvia torrencial y la oscuridad total, los japoneses vienen a recuperarlo todo. John Basilone tiene 26 años. Nació en Buffalo, Nueva York, y se crió en Raritan, Nueva Jersey, el sexto de 10 hijos de una familia unida de inmigrantes italianos. Su padre era sastre y trabajaba largas horas para llevar comida a la mesa. Su madre mantenía la casa unida con amor, disciplina y la firme convicción de que el trabajo duro podía llevarte a cualquier parte. Nunca hubo mucho dinero, pero siempre hubo calidez, risas y un sentido del deber hacia algo más grande que uno mismo. John dejó la escuela después de 8º grado para ayudar a mantener a la familia. Trabajó como caddy en campos de golf, condujo camiones, transportó mercancías y boxeó en clubes locales, donde se ganó la reputación de aguantar golpes y nunca rendirse. Era duro, pero no cruel. Leal, pero no escandaloso. Creía en las acciones por encima de las palabras, en hacer el trabajo en lugar de hablar de él. En 1934, inquieto y en busca de un propósito, se unió al ejército. Sirvió en Filipinas, aprendió disciplina, aprendió a disparar, aprendió lo que significaba ser parte de algo más grande que él mismo. Regresó a casa al terminar su alistamiento, pero la vida civil se sentía vacía. En 1940, se alistó de nuevo, esta vez en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Quería ser parte de los mejores. Quería ser puesto a prueba. Quería ser importante. Y ahora, 2 años después, en una lodosa cresta del Pacífico Sur, está consiguiendo justo lo que buscaba. Basilone es ametrallador del 1er Batallón, 7º Regimiento de Marines. Su arma es la Browning M1917, una ametralladora pesada refrigerada por agua y alimentada por cinta que pesa más de 45 kilos cuando está completamente ensamblada con su trípode, bidón de agua y munición. Es una reliquia de la Primera Guerra Mundial. Los estrategas militares de Washington la consideran obsoleta. Dicen que es demasiado pesada para la guerra moderna en la jungla, demasiado lenta para reposicionar y demasiado dependiente de un suministro constante de agua para mantener el cañón frío. Prefieren los modelos más nuevos refrigerados por aire, más ligeros, más sencillos y más móviles. Pero a Basilone le encanta la 1917. Es fiable, es increíblemente precisa, y cuando se la trata bien, se la alimenta correctamente y se la mantiene con esmero, nunca falla. Esta noche, tiene 2 cañones bajo su mando, atrincherados a lo largo de una estrecha cresta al sur de Henderson Field. Su sección cubre una brecha crítica en la línea defensiva de los marines, un corredor natural a través de la selva que conduce directamente al aeródromo. Si los japoneses penetran por aquí, toda la posición estadounidense se derrumba. Basilone lo sabe, sus hombres lo saben, y en algún lugar, allá afuera, bajo la lluvia y la oscuridad, los japoneses también lo saben. La noche está cargada de humedad y tensión. La lluvia cae a cántaros, pesados e implacables, convirtiendo el suelo en un lodo resbaladizo y pegajoso que se pega a las botas y llena las trincheras de agua turbia. La visibilidad es casi nula. La selva es un muro de oscuridad roto solo por breves relámpagos lejanos. Los marines se apinan en posiciones de combate poco profundas, con los fusiles bien agarrados, atentos a cualquier sonido que no sea la lluvia o el viento. Llevan semanas en esta isla, luchando bajo un calor brutal, luchando contra la malaria y la disentería, buscando comida y agua limpia. Están exhaustos, los superan en número, y están aterrorizados. Alrededor de las 9 de la noche, los primeros sonidos les llegan. Débiles al principio, voces apagadas, el crujido de ramas, el susurro de movimiento entre la espesura. Luego más cerca, mucho más cerca, y de repente,
Sin previo aviso, la selva estalla. Una oleada de soldados japoneses surge de la oscuridad, gritando, con las bayonetas caladas y los fusiles resonando. Es un asalto banzai, una oleada humana diseñada para abrumar mediante la pura agresión y el número. La doctrina militar japonesa se basa en el principio del choque ofensivo. Acercarse al enemigo rápidamente, golpear con fuerza, doblegar su voluntad y aceptar muchas bajas como precio de la victoria. Los soldados creen que la muerte en batalla es el mayor honor que un hombre pueda alcanzar. Creen que el miedo es una debilidad que debe ser purificada. Creen que la victoria pertenece a quienes se niegan a retirarse, cueste lo que cueste. Y esta noche vienen con todo lo que tienen. Basilone no se inmuta. Se agacha detrás de su arma, apunta el pesado cañón hacia la masa de cuerpos que cargan y abre fuego. La Browning cobra vida con un rugido profundo y mecánico que atraviesa la lluvia y los gritos. Las trazadoras se arquean en la noche, brillantes líneas rojas que iluminan brevemente la jungla en instantáneas infernales, rostros contorsionados por la rabia, bayonetas relucientes, cuerpos cayendo. El sonido es ensordecedor, un ritmo constante y martillante que ahoga todo lo demás. Basilone dispara en ráfagas controladas, barriendo de izquierda a derecha, aniquilando las primeras filas del asalto. Su artillero ayudante se agacha a su lado, alimentando la cinta de munición con manos temblorosas, manteniendo el flujo constante. Los casquillos de latón gastados caen al suelo, amontonándose a sus pies. El cañón se calienta rápidamente y comienza a salir vapor de la camisa de agua, mientras el sistema de refrigeración lucha por mantener el ritmo de disparo. Pero el arma aguanta, y Basilone sigue disparando. Oleada tras oleada se estrella contra la línea de marines. Los japoneses usan la oscuridad y la lluvia como cobertura, avanzando en pequeños grupos, flanqueando, buscando puntos débiles en la defensa. Lanzan granadas que explotan en ráfagas anaranjadas de luz y metralla. Disparan morteros que silban en el aire y detonan con una fuerza estremecedora. Cargan con bayonetas, acortando distancias hasta que la lucha se vuelve brutal e íntima. Los marines disparan sus fusiles hasta que los cañones están demasiado calientes para tocarlos. Devuelven las granadas al enemigo. Apuñalan con bayonetas. Blanden herramientas de trinchera como garrotes. Es el caos, es la locura, y nunca se detiene. El segundo cañón de Basilone se atasca. La tripulación, presa del pánico, manipula torpemente el mecanismo del cerrojo en la oscuridad, intentando despejar el atasco mientras los soldados japoneses se acercan. Basilone ve el problema. Corre a campo abierto entre una lluvia de balas. Se coloca junto al cañón averiado y despeja el atasco con movimientos rápidos y expertos. Tira de la palanca de carga, comprueba la alimentación, le da una palmada al artillero en el hombro y grita: «¡Vuelve al combate!». Luego corre de vuelta a su posición y reanuda el fuego. Está en todas partes a la vez, moviéndose entre los cañones, dirigiendo el fuego, gritando palabras de aliento por encima del ruido, arrastrando los heridos a cubierto. Su uniforme está empapado de lluvia, barro y sangre. Algunas son suyas, la mayoría no. Le tiemblan las manos por la adrenalina y el esfuerzo. Pero su mente está clara, aguda, concentrada. Sabe lo que hay que hacer. Y lo hace. Los japoneses siguen avanzando. Se adaptan. Aprenden. Se dan cuenta de que las ametralladoras son la columna vertebral de la defensa de los marines, así que las atacan. Los proyectiles de mortero comienzan a caer cerca de la posición de Basilone, explotando lo suficientemente cerca como para cubrirlo de tierra y metralla. Los proyectiles de fusil pasan zumbando junto a su cabeza, silbando como avispas furiosas. Una granada aterriza a 1,5 metros de distancia. Basilone la ve, la patea hacia la selva con la bota y se agacha. La granada detona en el aire y la onda expansiva lo lanza de lado. Se la quita de encima, se coloca detrás del arma y sigue disparando. Alrededor de la medianoche, la situación se vuelve crítica. El cañón principal de Basilone se está quedando sin munición. Los cinturones están casi agotados. El punto de reabastecimiento está a más de 100 metros de distancia, a través de la espesa selva y territorio ocupado por el enemigo. Nadie ha podido pasar. Los fugitivos están inmovilizados o muertos. Si Basilone se queda sin munición, el cañón se silencia. Si se silencia, la línea se derrumba. Si la línea se derrumba, el aeródromo cae. Y si el aeródromo cae, toda la campaña de Guadalcanal está en peligro. Basilone toma una decisión. Deja su arma en manos de su asistente. Toma toda la munición que puede cargar, más de 30 kilos de munición en el cinturón, sobre los hombros y envueltos en los brazos, y se adentra solo en la selva. Se mueve rápido, agachado, usando la lluvia y la oscuridad como protección.
Oye voces japonesas a su alrededor, tan cerca que las puede tocar. Las sombras se mueven entre los árboles. Se queda paralizado, controla la respiración, espera. Una patrulla pasa a 3 metros de él. No se mueve, no respira. Siguen adelante. Se mueve de nuevo, deslizándose entre la maleza como un fantasma. Cada paso deliberado, cada sonido medido. Llega al punto de reabastecimiento, carga más munición y emprende el viaje de regreso. Pero en el viaje de regreso, se topa directamente con una patrulla japonesa. No hay tiempo para esconderse. No hay tiempo para pensar. Basilone suelta las municiones, saca su Colt 45 y dispara. Los japoneses contraatacan. Los fogonazos iluminan la selva con ráfagas estroboscópicas. Basilone se esconde tras un árbol, las balas se clavan en la corteza a centímetros de su rostro. Rueda hacia un lado, dispara 2 veces y derriba a un hombre. Un segundo soldado carga con una bayoneta. Basilone se hace a un lado, le da un culatazo en la sien al hombre y el soldado se desploma. Un tercero levanta su rifle. Basilone dispara primero. El hombre cae, agarra las municiones, se las echa al hombro y corre. Regresa a su posición, jadeando, sangrando por una docena de pequeños cortes y rasguños, pero vivo. Introduce las correas nuevas en el arma, tira de la palanca de carga y vuelve a abrir fuego. La Browning vuelve la vida con un rugido, y el avance japonés se tambalea bajo el renovado fuego. Pero el arma está sufriendo. Lleva disparando casi sin parar más de 3 horas. El agua de la camisa de refrigeración hierve, burbujea y sisea al derramarse sobre metal caliente. El cañón se deforma por el calor constante. Basilone ve que empieza a brillar, un rojo apagado que se ilumina con cada ráfaga. El manual del operador dice que hay que parar, dejar que el cañón se enfríe, reemplazarlo si es posible. Pero no hay cañón de repuesto, no hay tiempo, y no hay otra opción. Basilone sigue disparando. El cañón brilla con más intensidad. Ahora naranja, luego al rojo vivo. El vapor emana del arma en densas nubes ondulantes. Las manos de Basilone se ampollan al tocar el receptor metálico. Se las envuelve con tiras de tela rasgadas de su uniforme. Sigue introduciendo la carga en el cinturón. Sigue apretando el gatillo. El arma tiembla violentamente. El trípode repiquetea contra el suelo. El cañón empieza a combarse ligeramente. El metal se ablanda bajo el calor extremo. Pero sigue disparando. Bala tras bala. Cinturón tras cinturón. Los japoneses flaquean. Su asalto está cediendo. Han lanzado oleada tras oleada contra la línea de marines, pero no han logrado abrirse paso. Los cadáveres se amontonan frente a la posición de Basilone, apilados tan alto que forman una grotesca barricada de muertos y moribundos. La jungla está iluminada por los fogonazos, las balas trazadoras y el inquietante resplandor rojo del cañón derretido. El aire huele a muerte y a hierro fundido. Y aún así, Basilone dispara. Alrededor de las 3 de la madrugada, el asalto finalmente cesa. Los japoneses se retiran, retirándose a la selva, arrastrando consigo a sus heridos. Los marines mantienen la línea. El aeródromo está a salvo. Y el sargento John Basilone sigue de pie detrás de su cañón, con las manos destrozadas, el rostro ennegrecido por las quemaduras de pólvora, el cañón de su Browning retorcido, descolorido y derretido sin posibilidad de reparación. Ha disparado más de 12.000 proyectiles con una sola arma. Ha mantenido su posición durante más de 6 horas bajo ataque continuo. Ha matado a unos 38 soldados enemigos solo con su ametralladora, y además en combate cuerpo a cuerpo durante su misión de reabastecimiento. Ha despejado atascos, reposicionado cañones, dirigido el fuego y se ha negado a retirarse. Ha convertido un arma obsoleta en una leyenda. A la mañana siguiente, la selva está en silencio, salvo por el zumbido de las moscas y el lejano sonido de las excavaciones. Los oficiales caminan por el campo de batalla, observando con incredulidad. Los muertos japoneses son tan numerosos que los destacamentos funerarios trabajan durante horas solo para despejar el camino. Los emplazamientos de las ametralladoras están rodeados de casquillos apilados hasta las rodillas, brillando al sol matutino como alfombras de latón. Y el cañón de la Browning de Basilone está deformado, combado, descolorido de azul a negro y naranja donde el calor era más intenso, testimonio de la gran cantidad de fuego que soportó antes de finalmente agotarse. La noticia corre como la pólvora por la división. En cuestión de días, las acciones de Basilone se conocen en todo el cuerpo de marines. En cuestión de semanas, lo recomiendan para la Medalla de Honor, la máxima condecoración militar otorgada al valor. En mayo de 1943,
Se convierte en el primer marine alistado en recibir la medalla de honor durante la Segunda Guerra Mundial. La ceremonia se celebra en Australia. Basilone permanece firme con la medalla prendida en el pecho, incómodo ante la atención, deseando poder volver con sus hombres en lugar de estar frente a las cámaras y los generales. Pero el cuerpo de marines tiene otros planes. Basilone es ahora demasiado valioso, demasiado importante para la moral. Lo envían de vuelta a Estados Unidos para una gira de bonos de guerra, viajando de ciudad en ciudad, estrechando manos, dando discursos, posando para fotografías. Recauda millones de dólares para el esfuerzo bélico. Se convierte en el rostro del cuerpo de marines, celebrado como un héroe, rodeado de multitudes donde quiera que va. Las mujeres lo besan. Los niños le piden autógrafos. Los periodistas lo siguen a todas partes, haciéndole las mismas preguntas una y otra vez. ¿Qué sentiste? ¿Tuviste miedo? ¿Cómo lo hiciste? Basilone evade el tema. Le resta importancia. Insiste en que solo hacía su trabajo, que cualquier marine habría hecho lo mismo. Pero la verdad es innegable. Lo que hizo esa noche fue extraordinario. Y el pueblo estadounidense necesita héroes. Necesita historias de valentía y sacrificio. Necesita pruebas de que la guerra se puede ganar. Pero Basilone se sentía miserable. No quería fama. No quería desfiles. Quiere volver a la lucha, con sus hermanos, a donde siente que pertenece. Tras meses de servicio, solicita volver al combate. Sus superiores se niegan. Dicen que es demasiado valioso, demasiado importante para la moral, demasiado simbólico como para arriesgarse a perderlo. Pero Basilone persiste. Argumenta, suplica, usa todos los hilos que puede. Finalmente, en 1944, su petición es concedida. Es asignado a la Quinta División de Marines y comienza el entrenamiento para la invasión de Iwo Jima. Lo ascienden a sargento de artillería. Lo ponen a cargo de un pelotón de ametralladoras. Y le dicen, una y otra vez, que no tiene por qué irse, que ya ha hecho suficiente, que nadie lo culparía por quedarse en Estados Unidos. Pero Basilone rechaza todas las ofertas, todas las salidas, todas las fugas. Soy un marine, dice. Los marines luchan. La invasión de Iwo Jima comienza el 19 de febrero de 1945. Es una de las batallas más brutales en la historia del cuerpo de marines. La isla es diminuta, apenas 20 kilómetros cuadrados de roca volcánica y ceniza, pero está fuertemente fortificada. Los japoneses han pasado meses transformándola en una fortaleza, excavando kilómetros de túneles, búnkeres y emplazamientos de armas en las profundidades de la roca. Saben que los estadounidenses se aproximan y están dispuestos a hacerles pagar por cada centímetro. Basilone desembarca con la primera oleada de asalto. La playa es una pesadilla. La artillería y los morteros japoneses llueven desde las tierras altas, convirtiendo la arena en una zona de muerte. Las ametralladoras barren la playa en campos de fuego superpuestos. Los hombres son abatidos incluso antes de llegar a la orilla. La ceniza volcánica es suelta y profunda, lo que hace casi imposible atrincherarse o moverse con rapidez. Los vehículos se atascan. Los tanques se atascan. Los heridos se hunden en la ceniza y se ahogan en su propia sangre. Los marines están inmovilizados en la playa, expuestos, muriendo por docenas cada minuto. Basilone no se detiene. Reúne a sus hombres, los retira de la playa y avanza tierra adentro bajo un fuego fulminante. Dirige el emplazamiento de las ametralladoras, coordina los campos de tiro y mantiene su pelotón avanzando entre el humo y el caos. Mantiene la calma bajo presión, tomando decisiones y manteniendo a sus hombres concentrados. Destruye un fortín japonés con cargas de demolición. Guía un tanque a través de un campo minado. Está haciendo exactamente lo que siempre ha hecho: liderar desde frente, cumplir con su tarea y no rendirse. En algún momento de la mañana del primer día, mientras se desplazaba entre posiciones y dirigía a sus hombres, John Basilone fue alcanzado por un proyectil de mortero. La metralla le atravesó el cuerpo. Cayó sobre la arena volcánica y no se levantó. Los médicos acudieron a él, pero no pudieron hacer nada. Murió en cuestión de minutos, en la playa, haciendo exactamente lo que prometió: luchar junto a sus marines. Tiene 27 años. Recibe póstumamente la Cruz de la Marina por sus acciones en Iwo Jima, lo que lo convierte en uno de los pocos marines que reciben tanto la Medalla de Honor como la Cruz de la Marina. Pero las medallas no lo definen. Los premios no reflejan quién era. Lo que importa es que John Basilone vivió y murió como marine, protegiendo a sus hermanos, cumpliendo con su deber y negándose a aceptar la derrota. Y todo se remonta a aquella noche en Guadalcanal. Aquella noche imposible, lluviosa e infernal,
cuando un hombre con un arma fundida y una voluntad inquebrantable mantuvo la posición contra un enemigo que debería haberlo aplastado, cuando la doctrina decía retirada y él dijo que no, cuando el arma debería haber fallado y él se negó a permitirlo, cuando la muerte parecía inevitable y demostró que no lo era. La historia de John Basilone no se trata solo de valentía, aunque la tuvo en abundancia. Se trata de deber, de lealtad, de la negativa a rendirse cuando todo indica que debes hacerlo. Se trata de la creencia de que una persona, en el lugar y el momento adecuados, con la mentalidad adecuada, puede cambiar el resultado de una batalla, una campaña, una guerra. Que las herramientas, la tecnología y las tácticas importan, pero no son lo más importante. Lo que más importa, al final, es la persona detrás del arma, la voluntad detrás del gatillo, la determinación de mantener la posición cuando todos los demás creen que está perdida. Los militares estudiaron Guadalcanal durante años. Analizaron las acciones de Basilone, examinaron las tácticas, revisaron los fallos y éxitos del equipo, mejoraron las ametralladoras, modernizaron las líneas de suministro y perfeccionaron el entrenamiento. Pero también aprendieron algo que no se puede enseñar en un manual y practicar en una plaza de armas, que el factor humano es decisivo, que el coraje, la determinación y la voluntad de luchar valen más que cualquier ventaja tecnológica, que la mejor arma del mundo es inútil sin alguien dispuesto a usarla, cueste lo que cueste, y aprendieron que obsoleto es un término relativo. La Browning M1917 era vieja, era pesada, se suponía que sería reemplazada por modelos más nuevos y ligeros, pero esa noche, en manos de John Basilone, era el arma más importante en el campo de batalla, porque sabía cómo usarla, sabía cómo mantenerla, sabía cómo llevarla más allá de sus límites de diseño y hacer que hiciera cosas que los ingenieros nunca imaginaron. Disparó 12.000 balas con un arma que se suponía que fallaría mucho antes. La mantuvo en funcionamiento cuando el cañón brillaba, cuando el agua hervía, cuando el metal se deformaba y se fundía. Sacrificó la vida de la máquina para salvar las vidas de sus hombres. Y al hacerlo, demostró que obsoleto no significa inútil. Simplemente significa viejo. Y viejo, en las manos adecuadas, puede ser tan mortal como nuevo. Esta lección aplica mucho más allá del campo de batalla. Vivimos en un mundo obsesionado con las mejoras. Modelos más nuevos, mejor tecnología, más rápido, más ligero, más resistente, más inteligente. Descartamos herramientas y equipos en cuanto aparece algo más brillante. Asumimos que lo viejo significa inferior, que lo obsoleto significa inútil. Pero Guadalcanal nos enseña lo contrario. Nos enseña que la herramienta es tan buena como quien la usa, que la habilidad, la experiencia y la determinación importan más que el último modelo, que a veces la herramienta incorrecta en las manos adecuadas es mejor que la herramienta correcta en las manos equivocadas. John Basilone no contaba con el mejor equipo. Tenía una ametralladora refrigerada por agua de 1917, que tenía 25 años cuando la usó en Guadalcanal. Pesada, engorrosa, oficialmente obsoleta, pero tenía la habilidad para operarla con la máxima eficiencia, el conocimiento para mantenerla en condiciones extremas, el coraje para mantenerse detrás de ella cuando todos sus instintos le gritaban que corriera. Y eso marcó la diferencia. La historia también trata sobre el miedo, porque Basilone tenía miedo. Quien diga que no tuvo miedo en combate miente o delira. El miedo es natural, el miedo es humano. El miedo es la forma en que el cuerpo se prepara para el peligro, inundando el torrente sanguíneo de adrenalina, agudizando los sentidos, preparando los músculos para la acción. Pero el coraje no es la ausencia de miedo. El coraje es actuar ante el miedo. Es mantenerse en el puesto cuando se quiere huir. Es apretar el gatillo cuando te tiemblan las manos. Es levantarse tras ser derribado, una y otra vez, porque la misión importa más que tu comodidad, más que tu seguridad, más que tu supervivencia. Basilone sintió el miedo, sintió el agotamiento, sintió el dolor de las quemaduras, los cortes, las heridas de metralla. Sintió el peso aplastante de la responsabilidad, la certeza de que si fallaba, hombres buenos morirían. Pero no dejó que el miedo lo controlara. Lo controló, lo canalizó hacia la concentración, hacia la precisión, hacia el ritmo constante mecánico del arma disparando, recargando, disparando de nuevo. Y esa es la verdadera lección. No que debamos ser intrépidos, eso es imposible e indeseable, sino que debemos actuar a pesar del miedo, que la valentía es una elección, no un sentimiento, que hacer lo correcto suele ser lo más difícil, y que debemos hacerlo de todos modos.
Que la línea entre el héroe y el cobarde no es la presencia o ausencia de miedo, sino la decisión de actuar cuando sería más fácil quedarse paralizado, esconderse, huir. Los soldados japoneses esa noche no eran cobardes. Eran combatientes valientes, disciplinados y altamente entrenados que creían profundamente en su causa y estaban dispuestos a morir por ella. Cargaron contra el fuego de las ametralladoras, una y otra vez, sabiendo que probablemente morirían. Eso requiere un coraje inmenso. Pero el coraje por sí solo no basta. Debe ir acompañado de propósito, de estrategia, de la capacidad de soportar no solo el dramático momento de la carga, sino las agotadoras horas de combate sostenido que le siguen. Y ahí es donde Basilone sobresalió. No en un solo momento de gloria, sino en horas de trabajo brutal, agotador y repetitivo. El trabajo que nadie ve. El trabajo que no llega a los titulares. El trabajo que salva vidas y gana guerras. Mantener una posición defensiva no es glamoroso. No es emocionante. Es repetitivo, agotador y aterrador. Te sientas detrás de tu arma, mirando fijamente a la oscuridad, escuchando sonidos extraños, esperando que aparezca el enemigo. Y cuando aparece, disparas. Recargas. Vuelves a disparar. Lo haces hasta que te salen ampollas y sangran las manos. Hasta que te duelen los hombros por el retroceso. Hasta que te zumbidos los oídos tan fuerte que apenas puedes oír. Hasta que te arden los ojos por el humo y te arden los pulmones por los vapores. Y sigues haciéndolo, porque ese es el trabajo. Para eso te alistaste. Para eso tus hermanos confían en ti. Basilone comprendió esto profundamente. Comprendió que la guerra no es una serie de momentos heroicos y cinematográficos. Es una serie de tareas pequeñas, poco glamorosas y brutales que deben realizarse una y otra vez hasta completar el trabajo. ¿Y quiénes realizan esas tareas? ¿Quiénes se mantienen en sus puestos? ¿Quiénes siguen apretando el gatillo? ¿Quiénes se niegan a rendirse por muy mal que se ponga la situación? Son quienes ganan las guerras. Guadalcanal fue un punto de inflexión en la Guerra del Pacífico. Fue la primera gran ofensiva aliada contra Japón y triunfó. Los marines ocuparon la isla. Aseguraron el campo Henderson. Detuvieron el avance japonés. Y a partir de ese momento, el impulso estratégico cambió. Japón estaba a la defensiva. Estados Unidos a la ofensiva. El largo y sangriento camino a Tokio había comenzado. Y en el centro de ese punto de inflexión, en una noche lluviosa de octubre de 1942, un sargento de la Marina con una ametralladora defendía una parte crucial de la línea. No lo hizo solo. Tenía hombres valientes a su lado, luchando con la misma intensidad. Pero él era el ancla, el cimiento, el que se negaba a ceder. Y porque él aguantó, todos los demás aguantaron. Porque él luchó, todos los demás lucharon con más ahínco. Porque él creía que podían ganar, todos los demás también lo creyeron. El liderazgo no se trata de rango. No se trata de discursos ni autoridad. Se trata de ejemplo. Se trata de mostrar a los demás lo que es posible, lo que se puede soportar, lo que se puede lograr cuando la situación parece desesperada. Y Basilone lideró con el ejemplo. No ordenó a sus hombres que lucharan con más ahínco. Él luchó con más ahínco que nadie. No les dijo que permanecieran en sus puestos. Él nunca abandonó el suyo. No les pidió que se sacrificaran. Él se sacrificó aún más. Y por eso lo siguieron. Ese tipo de liderazgo transforma los resultados. Fomenta la lealtad. Crea unidades que funcionan como una sola. Ejércitos indestructibles. Victorias que parecían imposibles. No se trata de un liderazgo de palabras, sino de un liderazgo de acción. No se trata de un liderazgo desde la comodidad, sino de un liderazgo a través del sacrificio. Y ese tipo de liderazgo se recuerda. Décadas después de Guadalcanal, los marines aún cuentan la historia de John Basilone. Siguen estudiando sus acciones en las escuelas oficiales y academias de suboficiales. Siguen usándolo como modelo a seguir de lo que un marine debería ser. Porque lo que hizo no solo fue valiente, sino también instructivo. Demostró lo que es posible cuando alguien se niega a aceptar la derrota, cuando confía en su entrenamiento, en su arma y en su voluntad, y usa las tres cosas para mantener la posición pase lo que pase. El arma física que Basilone usó aquella noche ha desaparecido. Destruida, fundida, desechada, pero la historia perdura. Y las lecciones perduran. Que las herramientas son temporales, pero los principios son eternos. Que el equipo falla, pero la gente persevera. Que la mejor tecnología del mundo no puede reemplazar la voluntad humana de luchar, de proteger, de rechazar la derrota. John Basilone no era un superhombre. No era invencible. Era un hombre. Un hombre que creció en una familia de clase trabajadora. Que dejó la escuela para ayudar a llevar comida a la mesa.
que trabajó duro, se divirtió mucho, luchó con ahínco, que se unió al ejército no por la gloria, sino por un propósito, que aprendió su oficio y lo cumplió cuando más importaba. Era un hombre que creía en algo más grande que él mismo, sus compañeros marines, su país, la idea de que vale la pena luchar por la libertad. Y gracias a esa convicción, gracias a ese compromiso, hizo cosas que cambiaron la historia. Salvó vidas, salvó una posición, salvó un aeródromo, salvó una batalla, y al hacerlo, se convirtió en parte de la base sobre la que se construyó la victoria aliada en el Pacífico. Un hombre, un arma, una noche, y el mundo cambió gracias a ello. Ese es el poder de la acción individual. Ese es el impacto que una persona puede tener cuando se niega a rendirse, a aceptar que la derrota es inevitable. No porque sea especial o sobrehumana, sino porque está comprometida, porque le importa más la misión y sus hermanos que su propia supervivencia. Y ese es el mensaje final de Guadalcanal. No es que la guerra sea gloriosa, no lo es. No es que la violencia sea la respuesta, rara vez lo es. Pero cuando se nos llama a resistir, cuando las circunstancias exigen lo mejor de nosotros, cuando otros dependen de nosotros, tenemos en nuestro interior reservas de fuerza, coraje y determinación que desconocíamos, que somos capaces de más de lo que creemos, que podemos soportar más de lo que creemos, que las limitaciones que nos imponemos a menudo son ilusiones, y que cuando las superamos, descubrimos de lo que realmente somos capaces. John Basilone superó todos los límites esa noche. Hizo cosas que deberían haber sido imposibles. Mantuvo su posición durante más de 6 horas bajo un ataque implacable. Disparó 12.000 balas con un arma que debería haber explotado. Atravesó las líneas enemigas para traer munición. Luchó cuerpo a cuerpo. Mantuvo un arma moribunda disparando mucho más allá del punto en que debería haber fallado. Y lo hizo no por ser sobrehumano, sino porque se negó a rendirse, porque el trabajo importaba, porque sus hermanos importaban, porque perder no era aceptable. Y cuando salió el sol y los japoneses se retiraron y la línea se mantuvo firme, no celebró, no se jactó, se sentó junto a su cañón destrozado, exhausto, quemado y sangrando, y esperó la siguiente misión. Porque eso es lo que hacen los marines. Cumplen su tarea, lo repiten, y siguen haciéndolo hasta ganar la guerra. John Basilone cumplió su tarea en Guadalcanal. Lo hizo durante la misión de bonos de guerra, aunque odió cada minuto. Lo hizo en Iwo Jime, donde dio su vida por lo que creía. Y porque cumplió su tarea, porque se mantuvo firme, porque se negó a rendirse, ganó algo mucho más valioso que la fama. Se ganó el respeto y la gratitud de todos los marines que vinieron después de él. Se ganó un lugar en la historia no como un símbolo ni una herramienta de propaganda, sino como un hombre que cumplió con su deber cuando más importaba. Ese deber no es fácil, no es cómodo, no siempre conlleva recompensa ni reconocimiento, pero importa más que cualquier otra cosa, porque cuando cumplimos con nuestro deber, cuando mantenemos nuestra posición, cuando nos negamos a abandonar a nuestros hermanos, nos convertimos en parte de algo más grande, más importante que nosotros mismos. Nos convertimos en eslabones de una cadena que mantiene unida a la civilización, que protege a los inocentes, que hace posible la victoria incluso cuando las probabilidades lo impiden. John Basilone era un eslabón de esa cadena, pero era un eslabón inquebrantable, un eslabón forjado a fuego y templado por la determinación. Y porque él resistió, la cadena resistió. Y porque la cadena resistió, se ganó la batalla. Y porque se ganó la batalla, se ganó la campaña. Y porque se ganó la campaña, se ganó la guerra. Y porque se ganó la guerra, millones de personas vivieron en libertad en lugar de tiranía. Un hombre, una pistola, una noche imposible. Y la trayectoria de la historia cambió. Ese es el poder de negarse a aceptar la derrota. Ese es el poder de mantener el gatillo apretado incluso cuando el cañón se está derritiendo. Ese es el poder de una persona decidida que no se rendirá, no se rendirá, no se rendirá, cueste lo que cueste. John Basilone se mantuvo firme. Y gracias a ello, estamos aquí hoy. Si quieres más historias de valentía, sacrificio de los guerreros que cambiaron la historia, suscríbete ahora y deja un comentario abajo, desde donde las ves